Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de nuestro podcast Innovación con los Cinco Sentidos. Hoy tenemos la suerte, el enorme placer de contar con Lluís García Lacuesta, ex jefe de sala del mítico restaurante El Bulli, durante 19 años, ahí es nada, desde 1992 a 2011, y actualmente director del Bulli Foundation. Hola Lluís, ¿cómo estás? Gracias por Pues estar muy con bien, muy nosotros. contento. Gracias, no, gracias a ti por el interés en compartir este ratito conmigo. Muy contento de participar y nada, muy activo, estamos muy activos, aunque ahora mismo la temporada del museo finalizó a mediados de octubre, pues estamos súper activos preparando ya el 2025. Muy bien. Vamos a ir hablando de todo eso, de las actividades que hacéis en el museo, de la fundación. Me gustaría hacer primero una introducción personal, un poco como conocí a Lluís hace unas cuantas semanas, el 12 de octubre concretamente. Creo que era el último día que teníais abierto la fundación, el museo. Fui con mi mujer a verlo, la verdad es que me encantó. Desde el principio la experiencia fue fantástica, con una gente muy joven recibiéndote, explicándote cómo iba a ser todo el itinerario, primero el exterior, los jardines, los bosques que había alrededor del restaurante El Bulli, con vistas a la cala, Montjuïc, ¿no? Luego la parte interior del museo. Y bueno, pues me llamó mucho la atención que, bueno, había gente joven explicándotelo muy bien preparada, pero había también gente más mayor y eran gente que habían trabajado en el Bulli, ¿no? Y alguno nos lo dijo, ¿no? Pues yo he trabajado en cocina, tal. Y una de las personas que estaba explicando una de las instalaciones, pues era precisamente Lluís, el director general de la Fundación El Bulli. Yo no lo sabía en ese momento, lo explicó fenomenal. Tuvimos la suerte de contar con sus explicaciones de primera mano en otras partes del museo. Y la verdad es que para mí ese ya fue un muy buen detalle por tu parte, que la máxima figura de la institución esté explicando a los visitantes una de las instalaciones y bueno, continuabas explicando otras y tal a todos los que estábamos por allí, ¿no? Yo luego pensaba, me gustaría que en el Museo del Prado ocurriera algo parecido, donde el director general no explicara una de las salas de Goya, por ejemplo, a todos los visitantes del museo. Eso ya me llamó mucha atención y me causó una imagen muy positiva, Luis. Pues te agradezco el comentario y realmente es algo en lo que nosotros estamos muy ilusionados y estamos haciendo mucho hincapié en mejorar día a día. Claro, este proyecto es un proyecto muy joven, es un bebé, porque si cuentas que se puso en marcha en 2023 a mediados de junio y solo abrimos 3 meses ese año, más la segunda temporada que finalizamos, como dices muy bien, el 12 de octubre, que fueron ya algo, que fue algo más extensa en el tiempo, porque abrimos el 1 de mayo y llegó hasta el 12 de octubre, pues bueno, al final estamos hablando de que el proyecto lleva vivo, pues no llega ni al año, sumando los meses. Por lo tanto, somos un bebé, pero sí que tenemos muy claro ya con Ferran, desde el primer momento, como no podía ser de otra manera, porque para algo somos el Bulli, pensamos y decidimos que esto no tenía que ser un museo al uso, tenía que haber una experiencia donde se transmitiera lo que es el ADN Bulli y el cómo nosotros siempre hemos sentido la acogida a las personas que han visitado antes el Bulli restaurante y ahora el Bulli 1846 como museo. Entonces, claro, a ese ADN sumarle que no solo es la intensidad en la que tú formas a los equipos de gente joven que forman parte de nuestras temporadas, sino también sumarle que hay veteranos que han vivido la historia del Bulli desde los años 90, pues da un valor añadido a la experiencia que deja fascinada a todas las personas que vienen. Es seguramente uno de los detalles que más impacta en todas las personas que visitan el lugar. A mí déjame añadir que ya no es una cuestión de director general y tal. Aquí todos somos gente que remamos por el proyecto, que llevamos toda una vida remando por el proyecto. Unos tenemos un nombre de cargo y otros tienen otros, pero todos suman y todos son importantes. Como muy bien sabes, al final los proyectos se basan en las personas, en las conexiones entre ellas y todas las responsabilidades que se adoptan son vitales.
Entonces, ya no es una cuestión de que el director te explique detalles de la exposición o anécdotas de la historia del Bulli, sino que es una manera de actuar y de acoger y de acompañar la experiencia del cliente. Y cuando tú decías, ojalá algún día vaya al Prado y me encuentre al director, no, ya no hace falta que te encuentres al director. Que a todas estas personas que ponen allí, pobres, que están todo el día vigilando en los rincones de las salas, pues pudieran estar esos lugares haciendo la misma función de vigilancia, porque ya la haces, por supuesto, porque estás allí in situ, haciendo también tareas de comunicación, de compartir. Oiga, pues si le ha gustado este artista, no se deje la sala 5 o vaya, por favor, a ver la exposición que hemos abierto. Entonces, esto sería pues convertir un museo, no sé si para un museo como el Prado es viable por las dimensiones estratosféricas que tiene, pero sí como aportación conceptual al mundo de las exposiciones y de los pequeños museos, etcétera, etcétera, creo que es importante que se tome nota de esta manera de actuar. Porque además hay un montón de profesionales, de jóvenes profesionales que salen de las carreras universitarias vinculadas a la gestión cultural de una manera u otra, sea turismo, sea etcétera, etcétera, pues que tendrían una oportunidad para tocar de primera mano lo que es el mundo real de las exposiciones y del feedback directo con el cliente, que además enriquece muchísimo, ¿no? Porque conocemos a personas y nos hemos dado cuenta de que el lugar, el Bulli 1846, no solo es impactante o inspirador para el mundo de personas más o menos vinculado a la gastronomía, sino para las personas vinculadas a la cultura en general y a disciplinas académicas completamente diversas. Totalmente. Bueno, ¿cuánto sería de motivador, mucho más motivador todo esto que estás comentando para los vigilantes del Museo del Prado, ¿no? Qué experiencia más bonita. Ahí va una idea para el Museo del Prado u otros museos tradicionales, ¿no? Me encanta. Bueno, hablas del Bulli 1846. ¿Por qué 1846? Para el que no lo sepa. Porque fue el número de recetas, de elaboraciones que se degustaban, creadas por Ferran y el equipo durante toda la trayectoria del Bulli Restaurante, con Ferran al frente de la cocina. Ese es el motivo. Tampoco fue una cifra que cayera al azar en nuestro timeline, porque, como puedes imaginar, Ferran no deja nada al azar en este sentido. No lo sabía, no sabía. Para entender el porqué de esa cifra, vamos a hacer un pequeño flashback al pasado y entender por qué el Bulli cerró sus puertas como restaurante para abrirlas como el Bulli 1846. Muy rápido, lo más breve posible. El Bulli Restaurante tenía una misión muy clara: abrir caminos en el mundo de la cocina que no se hubieran abierto nunca antes, explorando los límites que se pueden vivir en una experiencia gastronómica. Es una doble misión. Por un lado, voy a abrir caminos, nuevas técnicas, nuevos conceptos, nuevas herramientas que me permitan aplicar nuevas técnicas, nuevos cambios en la experiencia que vive el cliente, en la estructura de la degustación que propongo, etcétera, etcétera. Buscar cuáles son los límites que puedo conseguir a nivel de experiencia gastronómica. Y cuando Ferran, más o menos a finales del año 2009, entendió que habíamos llegado a esos límites que él estuvo buscando siempre, fue el momento de decidir nuestra transformación. Y con el tiempo fuimos madurando la misión del Bulli Foundation, que ya adelanto, tiene tres grandes patas. Por un lado, salvaguardar y compartir el legado del Bulli. El Bulli 1846, digamos, es el exponente más claro de esta misión, tener salvaguardado el lugar donde todo pasó y tener una exposición que es la punta de lanza de un gran archivo, de una gran documentación que hemos ido conservando durante toda nuestra trayectoria y que tiene un doble formato, el físico, real, y el digital, que nos permite también pues, compartirlo a otros niveles. Esa sería una gran misión. Por otro lado, seguir generando contenido de calidad para nuestro sector. Hay un gran proyecto también que es Bullipedia, la enciclopedia sobre la restauración gastronómica en Occidente, que responde a esa misión clarísimamente. Cómo poder generar contenidos de calidad que ayuden a las futuras generaciones que se dediquen a nuestro mundo
ser mejores o a disponer de más información de calidad y bien conectada que les permita ser mejores en lo que hagan en sus propios proyectos. Y una tercera pata que también está linkada, que es compartir toda la experiencia de Ferran y por ende del equipo en innovación para inyectar en esas nuevas futuras generaciones o en emprendedores ya en marcha actualmente una actitud innovadora. Ya no tanto pensar en que, oye, vamos a cambiar el mundo, pero a vivir con un chip de actitud innovadora constante, porque si no, los proyectos están destinados a desvanecerse, a morir. Bueno, esto tú eres mucho más experto que yo, pero a no saber evolucionar con los cambios constantes que hay. Con el entorno, ¿no? Con el contexto que vivimos. Entonces, esa fue, con el tiempo maduramos esa triple misión para la fundación, pero el momento del cambio implicó tomar una decisión en bueno, hasta dónde va a llegar el Bulli Restaurante. Entonces, en el 2010 hicimos público que nos íbamos a transformar y pusimos fecha final, 30 de julio del 2011. Y por tanto fue el momento en el que Ferran pudo calcular, siguiendo nuestra timeline creativo a lo largo del tiempo, pudo calcular hasta dónde más o menos llegaría la capacidad creativa del equipo a nivel de número de elaboraciones. Y estimó que más o menos, cerrando en esa fecha, íbamos a estar del orden de la receta número 1820-1860. Y en ese margen estudió cada una de las cifras hasta que dio con el eureka de que 1846 fue el año de nacimiento de Auguste Escoffier. Para explicarlo rápidamente, sería el padre de la cocina clásica francesa que puso, digamos, en orden todo lo que se había hecho en el arte culinario francés desde 1600 a 1900. O sea, todo tiene un porqué, para Ferran. Todo tiene un porqué, exactamente. Y además decidió no solo que fuera esa la última receta, sino que la dedicó a homenajear a Auguste Escoffier como una muestra de respeto por todo nuestro pasado culinario, y esa última receta fue una versión bulliniana de un postre icónico de Auguste Escoffier, que fue el peix melba, el melocotón melba, que fue desarrollando de manera coral con el equipo de cocina de la última temporada del Bulli Restaurante en 2011 para ofrecer una traca final en el último menú de la historia del Bulli como restaurante, haciendo un homenaje a nuestro pasado culinario y cerrando nuestro catálogo y abriendo el nombre del futuro espacio en Cala Montjuïc. Interesante. ¿Cómo me gustan esos pequeños detalles, ¿no? Lo siento, pero es imposible explicarlo más rápido. No, por favor, súper interesante. ¿Fueron 1846 al final o hubo alguna más o menos? No, fueron 1846. Vamos, no me extraña. Si lo ha precisado tanto y ha hecho tanto estudio, seguro que fueron 1846. Oye, fenomenal, me has puesto las cosas súper fáciles. Iba a hacerte alguna pregunta de contexto, misión de la fundación, todo súper claro. Pero antes de nada, a mí me gusta también un poco ver como persona, la persona que entrevisto, cómo es como persona, ¿no? Cómo se definiría, cuáles son los rasgos que tú destacarías de tu carácter, Luis, para ponernos un poco a nivel personal, a los oyentes también en contexto. Me considero una persona muy normal, lo cual parece muy elemental de decir, pero no es tan fácil de encontrar a veces. Y para mí es una gran virtud humana el ser una persona normal. O sea, admiro a la gente que consigue grandes cosas sin dejar de ser normal. En el buen sentido de la palabra normal. Es decir, y en ese marco, pues me considero un buen compañero del equipo o de los equipos con los que trabajo. Con algunos de ellos, además, me considero no solo amigos, sino familia, porque hemos caminado tantos años juntos que pues es así, es que simplemente así. Ahora se acaba de ir Marcus Pinera, los dos empezamos en el año 90, hace 34 años, voy a hacer 35 pronto, y seguimos juntos. Y todavía tiene que ser el primer día con él o con Luis Biosca o con Ferran o tal que nos tengamos que discutir por algo. Simplemente uno tendrá mejores días que otros, pero tenemos una capacidad de tolerancia y tal que viene
que viene a ser como un matrimonio profesional que se convierte en amistad y que a partir de ahí ya traspasa lo que es el marco de la amistad para convertirse en familia. Muy bien, Pero con mi propia familia de sangre, pues soy una persona que me encanta la familia, me encanta compartir momentos normales, días normales con mi mujer y con mis hijos y poder pues, disfrutar del aroma familia cuando entro por la puerta de mi casa y una buena charla mientras te comes una tortilla a la francesa con un trocito de pan con tomate me parece un gran lujo que no podemos obviar en nuestras vidas porque los dramas y las desgracias ya vienen solos. Aparte de eso, pues me considero una persona dispuesta, muy humilde, pero muy dispuesta a mejorar. O sea, yo tengo un lema, de hecho, cuando me veáis por ahí en algún sitio haciendo una charla para estudiantes o para profesionales o para tal, al final de mi presentación suele haber siempre la misma slide, la misma diapositiva. Tengo un lema que me funciona y me funcionará hasta que yo me mantenga de pie. Y es tan fácil como este. No se trata de ser el mejor, sino de ser un poquito mejor cada día. Eso es lo que yo le prometí a Ferran y a Juli cuando en el año 94 apostaron por mí y por Lluís Biosca para tomar las riendas del liderazgo del servicio de sala en el Bulli Restaurante. Entonces había sido camarero, pero el que era, digamos, jefe de sala en aquel momento emprendió un proyecto, el restaurante Maspau, y entonces ellos tuvieron que optar por renovar el liderazgo en el equipo de sala y apostaron por los dos Lluises. Seguramente me dijeron, bueno, son las dos personas que se entienden bien y que pueden tomar las riendas del servicio de sala. Claro, yo pensé que se habían vuelto locos, porque yo digo, oye, perdona, es que yo soy un pelagatos, ¿qué quieres? Esto es un 2 estrellas Michelin que tenía entonces el Bulli y vas a encontrar profesionales de mucho más nivel en muchísimos lugares del mundo. Pero ellos seguramente optaron por algo que tiene un valor indiscutible, que es pues la lealtad, la implicación, ¿no? No sé. El conocimiento del equipo, Todos de la estos persona. valores humanos y de conocimiento de la historia del lugar, de vivir el día a día con pasión, etcétera, etcétera, y esto pues al final te hace muy fuerte. Por un lado, a lo mejor tienes unas debilidades técnicas, por decirlo de alguna manera, pero por otra tienes una fuerza a nivel de temas elementales, fundamentales, que es insuperable. Y entonces yo le dije a Juli y a Ferran, bueno, ok, de acuerdo, si vosotros creéis que nosotros somos las personas, perfecto. Yo os voy a prometer dos cosas, que nunca voy a ser el mejor jefe de sala del mundo, porque siempre habrá miles mejores que yo a disposición, eso es seguro, pero también os aseguro que yo cada día intentaré ser un poquito mejor que el día anterior. Lo que has dicho, ¿no? Humildad y mejora continua. Exactamente. Y así he funcionado siempre. He intentado que los equipos de los que he formado parte, que me ha tocado liderar, pues tengan ese chip continuo. De que como equipo seamos capaces de reflexionar, de mejorar continuamente, porque si eres capaz de mejorar un pequeño detalle al día, pues durante un año en curso, que pues un restaurante puede estar activo 225 días, por ejemplo, puedes mejorar 225 detalles que multiplicados por 10 años se convierten en 2.250 detalles que al final te convierten en un equipo de alta precisión. Y esa es la actitud. Esa es la actitud. Soy una persona muy sencilla, pero con unos valores muy fuertes en aspectos fundamentales. Y entonces, pues intento caminar a nivel profesional y a nivel personal con la misma identidad. Luis, ¿cuáles son tus principales hobbies? El deporte, la familia, como te decía, pues, ¿Familia? este es, vamos, es que es mi vida. Principal. Es el principal. Y hay uno segundo que es el deporte, en especial el balonmano. ¿Para qué engañar? Es decir, en cuanto puedo dedicarle un poquito de tiempo a ver un buen partido de balonmano, intento cuadrarlo en mi agenda, sobre todo en los meses en los que la actividad es distinta. Además, mi hijo juega balonmano, yo fui jugador de balonmano, mi hijo juega balonmano, aunque no fue para nada influido por mí, porque él se enteró de que yo había jugado balonmano después de decidirse por ese deporte, pero le van muy bien las cosas, además es entrenador y entonces pues me lo paso muy bien
compartiendo los momentos que puedo al respecto de esto. Pues el poder coger 2 días e irnos a la Final Four a Colonia juntos mano a mano, pues es un momento para hacer eso, un mano a mano con tu hijo y disfrutar de un hobby que nos apasiona a los dos. Un lujazo. Aparte de eso, puedes empezar a añadir detallitos, pues me gusta leer, me gusta caminar muchísimo, me gusta mucho el entorno donde vivo. Rosas es un lugar precioso con un montón de rutas para hacer a pie. A mí me encanta caminar, a mi mujer también, tengo la suerte. Además tenemos varios amigos y familia que también son aficionados, entonces estamos siempre liados con a dónde vamos, una nueva ruta, una nueva que pues siempre te permite descubrir un pequeño paraje, un pequeño pueblo, un pequeño restaurante. Todos estos pequeños son al final hobbies muy, muy sencillos y fáciles de obtener. La verdad es que me encantan. De esto pues empieza a sumarle, ¿no? Leer, el cine, el teatro, etcétera, etcétera. Polifacético, pero con hobbies sencillos, muy disfrutables y que están a mano de todos los días y lo que hay que hacer es aprovecharlos, ¿no? El día a día es lo que tenemos que vivir. Oye, a veces pregunto, porque leí un libro en el que hablaba de animal spirits. El animal spirit, según los americanos, es el animal con el que te identificas. Tú, así a bote pronto, ¿con qué animal te identificarías por tu carácter y tal? ¿Se te ocurre alguno? ¿Hay alguno que te llame más la atención o no? Tengo ni puñetera idea. Me ha Esto, venido a la esto no te lo habían cabeza. preguntado, ¿eh? Esto no te lo habían preguntado. Nunca me habían preguntado esto. Se me ha venido a la cabeza Tauro, pero es muy básico porque yo nací el 23 de abril y soy Tauro. O sea, me ha venido, pero nada que ver, no me identifico con un toro para nada. Con un perro me encantan los perros, sí, me encantan los perros, pero eso tampoco es motivo para identificarme con ellos. La verdad es que no tengo ni la más remota idea. Vamos, si tuviera que apostar por algo, seguramente sería por un perro porque me he sentido muy, muy unido a algunos animales, de algunos perros en mi vida y he tenido una conexión muy buena con ellos y bueno, pues es un poco también esto, ¿no? Ese vivir en familia, el saber tolerar y el saber, no sé, esa fidelidad y, bueno, Nobleza, ¿no? nobleza, etcétera, pues bueno, no lo sé, tampoco me lo había planteado, la verdad, pero bueno, podría ser. Te dejo esa píldora para pensar. Hostia, sí, esta me va a hacer pensar. Esta es de las que me hace despertarme a medianoche diciendo, a ver, Hombre, tampoco es hubiera eso. contestado otra cosa. Si lo Javier, hubiera oye, cambia eso. Oye, vamos a repasar un poco tu trayectoria profesional. ¿Dónde empezaste y por qué la restauración? Empecé en Barcelona con 14 años, en un restaurante que se llamaba La Font dels Ocellets, la Fuente de los Pajaritos, que estaba en la zona alta de la ciudad. ¿Y por qué allí? Porque mi padre hacía de extra en este restaurante. Mi padre estaba en el departamento de administración de la empresa de contadores, pero éramos 4 hermanos. Las necesidades económicas para tirar adelante la familia, los estudios de los 4 hijos, etcétera, pues le obligaron a trabajar incansablemente durante toda su vida. Yo no recuerdo a mi padre tener un día de fiesta durante toda mi infancia. Trabajaba los 365 días del año de lunes a domingo. Cuando no era en su trabajo habitual, pues era aprovechando los viernes por la noche, los sábados mediodía y noche y los domingos a mediodía, más sus vacaciones para apretar más. Vale, Y vale. bueno, y en ese contexto yo estaba estudiando lo que ahora es bachillerato, entonces eran estudios de BUP y CO, etcétera. En ese momento debía ser primero o segundo de BUP, porque tenía 14 años y mis hermanos ya habían comenzado a colaborar en este restaurante para echar una mano en casa y a mí, pues bueno, era el más pequeño de la familia, soy el más pequeño de la familia, pues bueno, me engancharon antes de tiempo, si quieres decirlo así. Con 14 años, pues empecé a hacer mis pinitos en los días que tenían más trabajo por los banquetes de las comuniones en mayo y bueno, los fines de semana que se animaba más. Y entonces me llevaban un poco, no sé si era bien una ayuda o un estorbo, porque me tendrías que haber visto los primeros días, debían todos aquellos veteranos que habían trabajando, que el restaurante estaba realmente equipado con unos recursos humanos
de aquellos veteranos con clase, con oficio de toda la vida, y cuando me veían secar los cubiertos ahí en el office debían partirse Se de ponen risa, enfermos. porque, claro, cogía los cuchillos de uno en uno, los tenedores de uno en uno, pero bueno, así empecé. Esos fueron los pinitos. ¿Y por qué fue importante para mí? Porque tuve la suerte de formarme al lado de mi padre. Todos estos valores que te estaba explicando, Sí, tan elementales pero fundamentales, me los inculcó mi padre. muy bien. De hecho, yo crecí de tal manera mientras ya compartía con los estudios. Yo pude llegar hasta hacer la selectividad, porque en realidad mi ilusión no era dedicarme a la restauración, a la hostelería, sino hacer historia. Yo estaba apasionado por los estudios de historia del arte y yo quería encaminarme hacia ahí. Era por donde ahora he acabado en un museo. Mira por dónde. Mira, la parábola de la vida. Sí, Pero bueno, sí. esa era mi intención. Entonces, el trabajo era simplemente un complemento para relajar, pues, digamos, la viabilidad económica a mi familia para que todos pudiéramos seguir adelante con los estudios y disfrutar de nuestra vida con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mi padre me formó muchísimo hasta el punto de que yo con 18 años fui capaz de obligar a mi padre a hacer sus primeras vacaciones en verano, y yo cubrí la época de tiempo que él solía ocupar, que era la época de tiempo que utilizaba el encargado del restaurante para hacer sus vacaciones. Claro. Él hacía sus vacaciones cuando mi padre le sustituía. Entonces yo sustituí a mi padre para sustituir al encargado del restaurante. Qué bonito, ¿no? Mi padre en 4 años, momentos determinados, fue capaz de inculcarme lo necesario para que yo tuviera la suficiente entereza y conocimiento y capacidad para dirigir al restaurante. A todos aquellos veteranos que me habían visto empezar secando cubiertos de uno en uno, resulta pues que yo los tenía que dirigir de alguna manera, entre comillas. Al final el equipo prácticamente se dirigía solo. Pero para que veas lo que es la vida. En ese momento se toma una decisión en mi familia, que es trasladarnos a Rosas para regentar un pequeño negocio muy humilde de hostelería, un bar de menús diarios, con tapas, con una pequeña pensión, que dejaban unos familiares míos, unos tíos míos, y que había sido pues un buen formato de inyección económica para la familia, que les había permitido pues despegar en ese sentido y tal. Entonces, en mi casa se puso la posibilidad de tomar las riendas de este negocio, lo cual implicaba dejar toda nuestra vida en Barcelona y trasladarnos a Rosas, y se sometió a votación. Mis padres y mis hermanos y yo. Y mi madre y yo perdimos la votación, porque yo no tenía ninguna intención de dejar Barcelona. Tú estabas muy bien. Mis estudios de historia, del arte, el balonmano y bueno, toda mi vida. Imagínate, 18 años, pues sinceramente casi no sabía ponerlos. Entonces, no, pero bueno, acepté la situación, pensé, bueno, quizás es algo transitorio y dentro de unos años puedo retomar otra vez mi camino en este sentido, a nivel de formación, etcétera, pero bueno, todo cambió. Eso fue un cambio radical. Radicalmente. De ahí saltamos a otro pequeño negocio también regentado con la familia, y hubo un momento, fíjate, pues bueno, pues que mis hermanos que habían apostado por venir a Barcelona decidieron cambiar de rumbo por distintos motivos, y fue el momento de decidir que ya, mi madre estaba cansada, mi padre estaba cansado, demasiada tensión acumulada, ya sabes cómo es este oficio, y yo pensé que era el momento de decir, bueno, el punto y final a esta andadura empresarial ha llegado a su fin, está aquí y ya está. Y cambié de aires. Cambié de aires porque la misma noche en la que se tomó esa decisión, que tomé yo esa decisión con mis padres, pues me ofrecieron la posibilidad de trabajar en un local de noche para poner música, para pinchar música y preparar 4 cócteles y 4 copas a las personas que venían al local. Allí en Roses también. En Rosas también, me lo propuso una amiga con la que habíamos contactado durante todos esos años porque hacíamos teatro juntos, etcétera, etcétera, igual. Y
bueno, yo le dije, pero por lo mismo, ¿no? Lo mismo que a Julia Ferran. Digo, pero si yo no he visto un vinilo en mi vida, no tengo un tocadiscos, no he puesto nunca un disco en un tocadiscos. Dice, no pasa nada, eso se aprende. Claro. Y entonces dije, bueno, pues me parece bien. Voy a cambiar de aires, me voy a tomar un descanso a todo lo que llevo encima durante estos años y voy a ver qué pasa con esto. Y la verdad es que no me imaginé nunca que sería tan importante para mí, porque yo no sabía que la música era tan importante para mí. Lo descubrí allí, cuando empecé a sacar, claro, yo me iba por las tardes a entrenarme, pero no solo a entrenarme a poner discos, cosa que aprendes rápidamente, sino a saber qué discos tenía que poner en cada momento y de cada disco qué canción en cada momento. Y entonces empecé a escuchar centenares y centenares de LPs que me empezaron a descubrir un universo de músicas de distintos tipos que yo desconocía. Dije, madre mía, lo que me estaba perdiendo. Y eso fue pues una etapa muy bonita, también la relación personal con la familia que regentaba el local, pues bueno, me permitió un poco, digamos, lo que llamamos en Cataluña escampar la boira, despejarme un poco de toda la presión que había significado para mí el final de la andadura empresarial con la familia. Y en ese marco, pues empecé a contactar con la gente del Bulli. Algunos de ellos ya me conocían de la etapa anterior en mis locales, con los familiares, pero básicamente pues era un lugar que frecuentaban ellos cuando terminaban su trabajo aquí en Cala Montjuïc, pues venían por allí, fuimos haciendo amistad y en mayo del año 90, pocos meses después de haber empezado yo en el Flox, que así se llamaba este local de noche, pues me propusieron ir a echarles una mano al Bulli como extra también, porque había una boda y Julia había pedido, eran muy pocos en el equipo de sala en aquel momento, y Julia había pedido que buscáramos a algún amigo, buscar a algún amigo en Rosas que nos pueda echar una mano, ya conoceréis a alguien. Entonces, pues bueno, Xavier Sacristá y Rafa Claraso me lo propusieron y yo encantado de venir a echar una mano sin más, sin buscar nada más que pues, conocer el lugar donde todos aquellos chicos que venían por la noche pues trabajaban y del que se hablaba también continuamente. Pero bueno, en aquella época tampoco era tan súper conocido, era el principio, ¿no? De conocerse. Ya tendría alguna estrella de Michelin, puede ser, ¿no? Sí, acaba de recibir la segunda. Ajá. Acaba de estrenar la segunda, pero yo en realidad tampoco era muy consciente de lo que sucedía allí, ¿no? Sí, de lo que sucedía y del impacto que generaba el Bulli, ni tan solo de lo que significaban las estrellas Michelin a ese nivel. No vivía ese mundo a ese nivel. Pero me pareció interesante conocer lo que hacían y entonces pues fui a pasar esas 6 horas con ellos para echarles una mano en el servicio de aquella fiesta privada, aquella boda, y lo que tenían que ser 6 horas se han convertido en 34 años y hasta hoy. Vaya. Tú estuviste, entonces entraste en el 90, por lo que veo, a echarles una mano y allí te quedaste. Y en el 94 has dicho que empezaste como, te había dicho yo en el 92, como jefe de sala en el 94 junto a Lluís Biosca, ¿no? Exacto, sí. En 90 y 91 compartí mi trabajo como pinchadiscos con mis aportaciones al Bulli. Por lo tanto, yo no podía estar en el Bulli el 100% de las horas que me necesitaban porque, claro, hacían servicio de mediodía y de noche en aquel momento y tal, pero bueno, llegué a un acuerdo con Julie de que cuando a mí me apeteciera ir, tenía las puertas abiertas. Y entonces a mí me apetecía ir cada día. Y acabamos liándonos en una situación en la que ya no había vuelta atrás. Era una cuestión ya. De hecho, a mí la noche, yo tenía muy claro que la noche no era mi mundo. No, la noche, bueno, como experiencia para despejarme estuvo bien, pero no para quedarme, ¿sabes? Entonces llegó el momento en el que estaba claro que había que dejar atrás eso y dedicarme y concentrarme en mi evolución en el oficio que realmente yo me había formado con mi padre, ¿no? Y en el que veía que podía aprender de verdad de la mano de personas de un nivel increíble como Julie
y como Ferran. O sea, Además tú de ahí ya te veías que esa era la carrera que tú querías ahí sí, ahí ya lo tenía clarísimo. trabajar, ¿no? En el futuro. Ahí ya lo tenía clarísimo. Ya. Yo cuando sentí el bully por primera vez me di cuenta de que ese era el camino. Mm. Y nunca me hubiera imaginado que hubiera podido llegar tan lejos, pero me sentí enseguida integrado. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, pero además por lo que dices que me apetecía ir todos los días era que no solo te pagaban, el trabajo estaba bien, sino que además lo debías pasar bien, ¿no? Yo cuando he Está visto claro. alguna Sí, de las series y tal y documentales que hablan sobre el Bulli, eso era una especie de familia, de gente muy joven además, y sí, que tenía todo el aspecto de pasarlo bien, la gente. sí. Exactamente. Pero cuando decimos que el bully es una forma de vida, es que no lo decimos porque sí. Es porque, bueno, algunos de los que quedamos lo podemos seguir compartiendo día a día, pero con los que fueron dejando atrás el proyecto para encaminar otros caminos, cuando nos vemos, aunque hayan pasado 5 años o 2 años o 1 año o 10 años, nos seguimos queriendo como si fuéramos familia, porque lo que vivimos durante todas aquellas etapas fueron momentos muy importantes, a nivel ya no profesional, sino también personal. Y entonces eso te queda para toda la vida. O sea, lo que nosotros llamamos bullinianos, que es esta, digamos, red de personas que han formado parte de la historia del bully, que es realmente el grandísimo legado que queda de esta historia, de este sueño, eh, infinidad de ellos que tenemos una relación increíble, nos veamos más o nos veamos menos. Es Yo creo que, que eso todavía va más allá de lo que hayáis conseguido como restaurante y a nivel gastronómico, el haber creado ese súper equipo, enorme equipo, porque ha pasado mucha gente por allí, y que lo hayáis pasado también en una situación donde otros restaurantes, por lo que yo he oído, de 3 estrellas y tal, hay una tensión. No digo que no hubiera tensión, que seguro que la habría, pero un sí, estrés ya, unas situaciones muy negativas y tal. Yo, por lo que he visto y lo que he escuchado, no he percibido. No dudo que habría momentos tensos, siempre los hay, y alguna discusión y tal, pero lo que ves en general es como un buen ambiente, una buena relación, una proximidad, una familiaridad, que eso me parece muy bonito. Es un legado muy bonito. la tensión forma parte de este oficio. Quien te Mm. diga que no, cuando estás trabajando a unos niveles de autoexigencia, ya no de exigencia, que también por parte de las personas que quieren vivir la experiencia, que vienen súper entregados, pero con unas expectativas súper altas. Pero es que ya no hace falta que te la pongan ellos la exigencia, es que ya tú te pones la autoexigencia. Aquí la autoexigencia todavía iba más allá, sobre todo cuando hablamos del equipo creativo, que se autoexigían a cambiar la oferta continuamente sin parar. Es decir, no era una cuestión, oye, vamos a abrir un nuevo restaurante cada año con un nuevo menú de degustación. No, es que cuando ya tenían un nuevo menú de degustación, seguían trabajando para incorporar nuevas elaboraciones, de manera que al final de una temporada necesitabas ir 3 veces al Bulli para probar todo lo que ellos habían creado. Y con esa evolución en la cocina, la evolución del servicio, que caminaba de la mano de la cocina para intentar seguir adelante continuamente adaptando la manera en la que nosotros atendíamos el servicio en función de cómo era la oferta que se planteaba en cocina. O sea, la autoexigencia era unos límites increíbles. Entonces, la presión existe, pero tienes que convertir la presión en algo positivo para ti. Si no sabes convertir la presión en algo positivo, entonces no puedes... Entonces te consume, entonces te Claro, no hace puedes funcionar estar en peor. un equipo de alto rendimiento a este nivel. Pero esto es como todo. Entonces tienes que tomar la decisión de bajar algunos escalones en tu exigencia personal y moverte en unos niveles dentro de tu profesión que te permitan estar más cómodo y donde tú te sientas más relajado en el momento de afrontar las responsabilidades. Esto es así, como debe ser un equipo mecánico en un box de Fórmula 1 en plena carrera, en un gran premio, cuando se para el coche y aún no han pasado 2 segundos que ha vuelto a salir, le han cambiado las ruedas, le han puesto gasolina, le han dado de beber al mecánico y han solucionado un problema de no sé qué que han detectado con aquella gente en 2 segundos ya vacía una adrenalina que igual les hace perder 3 kilos, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. si no Brutal. eres capaz de vivir ese momento, no es nuestro oficio solo, hay muchísimas profesiones Sí, y sí, sí. oficios
que implican una tensión y una presión increíble. Imagínate las personas responsables de salvar vidas en los quirófanos de los hospitales. Fíjate. Es que, claro, si nos ponemos a hablar de presión, es tremendo. Entonces, hay momentos para todo, pero eso se tiene que vivir bien. Yo siempre he sido de la idea de que las órdenes no las da el responsable. Las órdenes las da el trabajo. El responsable es la persona que tiene que canalizar todo eso y lo tiene que estructurar bien para saber que los equipos sean cada vez más autosuficientes en el momento de asimilar las órdenes. Los equipos son más rentables a nivel de definición cuando son capaces de prevenir las situaciones, y las situaciones se previenen cuando estás muy bien preparado para afrontarlas. Cuando son capaces de autogestionarse, ¿no? Autogestionarse, claro, exactamente. Es que es el gran líder al final tiene que ser el equipo. Entonces, cuando alguien te dice, oye, a mí me daban las órdenes los ayudantes de camarero y yo era el jefe de sala y el responsable de las reservas del restaurante, pero ellos sabían que cuando ya habían llegado todos los clientes al restaurante, todo estaba funcionando y tal, yo en aquel momento me ponía a su disposición, porque, digamos, yo había cubierto toda la parte principal del inicio del servicio, les había entregado ya la previa información a la llegada del cliente, más teníamos a los clientes y estaban todos colocados en su lugar donde debían estar para vivir la experiencia. Automáticamente la responsabilidad principal ya no es mía, es de los jefes de rango que están atendiendo al cliente, de sus ayudantes que les están llevando la switch y que están pidiendo las elaboraciones a la cocina y que están manteniendo un ritmo constante. Por lo tanto, ellos son los líderes. Ahí te ponías a su servicio, ¿no? Por lo que exactamente. ¿Qué quieres? ¿Que te lleve esta bandeja? Te llevo esta bandeja. ¿Que te limpie esta mesa? Te limpio esta mesa. ¿Que te abra esta botella de vino? Simplemente es así. ¿Cómo era tu trabajo como jefe de sala? ¿Cuáles eran los principales retos, que estás comentando ahora un poco? Las mayores dificultades y las mayores satisfacciones de ese trabajo como jefe de sala en el bullying. La mejor satisfacción siempre te la da el feedback del cliente. Cuando el cliente ha llegado allí con unas expectativas increíbles y por las nubes, claro. Por las nubes, y cuando se va de allí se va emocionado, y se va no solamente emocionado, sino que le está dando abrazos y besos a la chica o al chico que le ha estado cuidando durante todo el servicio, de que le supera todas las expectativas habidas y por haber, pues entonces eso es la mejor satisfacción que te puedes llevar para casa cada noche. Pero también la de ver a un equipo que se forma contigo alrededor de la experiencia del día a día. Por ejemplo, hay algo, por poner una anécdota o un detalle concreto que puede dar luz a esta expresión, ¿no? Por ejemplo, en el momento actual se habla de la dificultad de encontrar profesionales para el mundo del servicio, y es algo que yo ya me encontré en los años 90. Siempre ha predominado la pasión por la cocina, porque los grandes líderes han sido pues, los cocineros, ellos han sido pues, lo que se ha promocionado en este marco de los restaurantes de alto nivel, etcétera, y está muy bien, porque al final es el producto del restaurante, ¿no? Lo que pasa en la cocina, lo que pasa con los sommeliers, son lo que digamos el producto que nosotros tenemos que transmitir y transportar a la experiencia del cliente. Pero entonces eso con el paso del tiempo implica que cada vez es más difícil encontrar personas en el mundo del servicio y más fácil encontrarlas en el mundo de la cocina. Pues oye, si resulta que el equipo de servicio tiene que evolucionar de la mano de la cocina continuamente y nos convertimos de alguna manera con el paso del tiempo en un pequeño brazo armado de la cocina en la sala para terminar muchas elaboraciones y pequeñas intervenciones que eran imposibles de realizar en la cocina porque la fragilidad de esas elaboraciones impedía que pudieran ser transportadas en condiciones hasta el momento de la degustación. Entonces se estableció como una sinergia combinatoria entre las acciones de cocina que nosotros teníamos que acabar en sala, pues que me permitió hacer una reflexión lógica. Es decir, oye, pues al final, si las bases de nuestro oficio las puede tener cualquier persona que quiera tener una actitud y que quiera pues, tener ese chip de mejora continua día a día. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de encontrar los suficientes camareros o camareras en el panorama de recursos humanos que se mueve en nuestro entorno, pues vamos a proponerle a los cocineros que vengan a vivir la experiencia del bullying en la sala. Claro.
Y se hizo eso. Y se hizo y funcionó perfectamente. Qué bueno. Y llegamos a tener 9, 10 personas cada temporada que de formación eran cocineros y que actuaban en perfil camarero. Y bueno, te cuento esta historia porque claro, cuando tenías la oportunidad, pues decir, oye, esta persona es una persona increíble que se ha quedado con las ganas, que llevaba 5 años intentando conseguir venir a ser parte de una pieza del equipo de cocina y ha apostado por venir a conocer el bulli desde el mundo de la sala y que ha sido una persona súper importante para el equipo esa temporada. Le dices, oye, mira, he hablado con los responsables de cocina y si quieres el año que viene te guardamos una plaza en cocina para que puedas cumplir con tu sueño de ser parte del equipo de cocina del bulli. Y me han llegado a decir que estaban encantados en volver, pero querían volver a la sala. Claro, entonces dices, Para hostia, aprender más o que les había gustado más la claro, experiencia. Esto. pero es que es algo que al final te hace ir más allá. Y es que no debería haber ningún estudiante del mundo de la hostelería, de la restauración gastronómica, que pasara solamente por un área de responsabilidad de un departamento. Se deberían conocer absolutamente todas, porque porque ellos entendieron la capacidad de comprender la experiencia del cliente y de cómo debía ser la experiencia del cliente, para lo cual se estaban preparando como cocineros. Entonces eso es un marco, por ejemplo, ahora que nosotros estamos muy involucrados en el tema de los estudios académicos, hemos entrado en la Universidad Comillas con la metodología Sapiens, que es nuestra piedra filosofal con la que hacemos todos nuestros proyectos, porque ellos han creído que Sapiens, que esta manera de conectar el conocimiento para comprender las cosas que ha desarrollado Ferran durante estos años con el equipo de la Fundación, puede ayudar a cambiar el paradigma de la enseñanza, primero en el mundo de la gastronomía y, por qué no, soñar en el futuro otras disciplinas académicas y ser mucho más transversal en la manera en la que se hace una propedéutica de unos estudios académicos. Porque no basta con ser un buen sommelier o con ser un buen director de hotel o un buen jefe de cocina. Tienes que entender la importancia de la gestión, tienes que entender la importancia de la experiencia, tienes que tener un conocimiento transversal. Puedes Hay que tener especializarte. la visión holística, ¿no? La Hay visión que tener global de las visión cosas. holística, exactamente, generalista, y luego especializarte en algo concreto sin dejar de lado todo lo demás que tienes que conectar a tu especialidad. Vamos a hablar de innovación en el bulli. Desde el principio, ¿tú lo viste un restaurante innovador, una iniciativa empresarial innovadora? ¿O hubo algún punto de inflexión donde dijiste, bueno, esto ahora sí que ha despegado? ¿Desde el principio era algo innovador? Para mí sí, pero mis conocimientos en la materia en el año 90 eran muy pobres como para tener un criterio firme en ese sentido. Creo que soy consciente del cambio radical que va a tomar la situación en el año 93. Cuando en el invierno del 92 realizamos las obras de la nueva cocina, ampliamos la nueva cocina y creamos un espacio maravilloso que tú pudiste visitar, que todavía conservamos la parte central, me di cuenta de que la apuesta por el futuro era evidente. Y es a partir de ahí cuando ya se establece en nuestro día a día y va convirtiéndose en nuestro ADN el caminar continuamente hacia el futuro. Y nos damos cuenta de que no es importante crear una elaboración, lo importante es el concepto que hay detrás de esa elaboración o la técnica que hay detrás de esa elaboración. Entonces, a partir de esa búsqueda técnico-conceptual, de esa apertura de caminos y de cómo ir mejorando la experiencia del cliente a través de buscar una estructura experiencial única, pues te das cuenta de que estás haciendo algo importante y de que no lo va a parar nadie, de que hay mucho camino por recorrer y eso se convierte en nuestro día a día. Todos, todo el equipo, aunque no estés involucrado en el núcleo duro del equipo creativo, todos tenemos un chip creativo en nuestra cabeza. O sea, desde el cómo aportar desde el equipo de servicio un pequeño cambio innovador que permita acompañar un aspecto concreto de la cocina, sea porque estás viajando por placer y no te dejas en ninguna ciudad de visitar el mercado o los mercados más interesantes que te han comentado que hay en la ciudad,
para ver si eres capaz de descubrir un producto al que fotografiar, del que hacer una ficha, del que pedir información, una herramienta, una pequeña máquina, cualquier detalle que pueda permitir a la vuelta aportar algo a los responsables del equipo creativo para intentar abrir un nuevo camino. Todos tenéis el chip ahí metido, ¿no? Todos están siempre con ese chip puesto. Yo, por lo que comentas y lo que me he informado, o sea, entiendo que en el Bulli había innovación conceptual de productos, recetas, y había de proceso, de experiencia de cliente, de proceso de entrega del servicio a los comensales, de creación incluso de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas metodologías. O sea, era una experiencia de innovación completa, ¿no? No solo se centraba, ya sabes que muchas empresas piensan que innovar es solo una cosa de producto. Vosotros tenéis claro que no era solo producto, ¿no? Está clarísimo, claro, en cada uno de los elementos que conforman la experiencia y por tanto la oferta, tú puedes influir sin ningún lugar a dudas. De hecho, si quieres llegar lejos, tienes que intentar influir en todos ellos y hacer cambios en todos ellos. Tienes que evolucionar en todos ellos. El Bulli sí fue importante seguramente, o longevo a nivel de innovación a estos niveles, fue porque sistematizó el tema de la innovación. O sea, poco a poco, lo que empezó de una manera, si quieres, pues naif o impulsiva, ¿no? De decir, oye, quiero encontrar caminos y tal, llegó un momento que se profesionalizó a unos niveles increíbles. Impulsada al principio, entiendo, sobre todo por el espíritu de Ferran o Claro. de Juli también, no lo sé. ¿Quién era la persona que tiraba del carro Ferran. ahí para ser? Era Ferran, ¿no? Ferran. Era el que ambicionaba el ser innovador, ¿no? Ferran. Está clarísimo. Fue y es el gran líder todavía. Hoy en día él tiene este chip puesto en su ADN, no se lo va a quitar nadie nunca. Claro. Y ahora mismo está muy concentrado en el tema de la educación y realmente pues se está convirtiendo en un innovador en el mundo de la educación, no sé, porque forma parte de su ser. Esto es así. Juli, porque fue importante Juli, porque tener un socio al 50%, 50-50, que te da toda la libertad para poder pensar en innovación continuamente y apostar radicalmente por los cambios que pueden poner, si quieres, el negocio en riesgo en un principio, aunque luego ya se vio que no, que esto lo fortaleció. Una gran confianza, una muestra de confianza plena. El modelo de negocio se pudo definir gracias a esa capacidad innovadora. Luego, a partir de ahí vino un modelo de negocio que permitió hacer todavía más fuerte la capacidad innovadora del equipo porque le daba más libertad a Ferran y al núcleo duro de su equipo creativo, pero claro, tener a un patrón del barco, que era Juli Soler, que te llevaba al barco a cualquier puerto y sin titubear, eso es muy importante. Porque había una buena química ahí arriba que permitió que todo esto fructificase, ¿no? Claro, además porque nosotros al final en la sala tenemos que ser los transmisores de todo esto. Hay que saber no solamente llevar las elaboraciones a la mesa y presentarlas, sino que de alguna manera tú te conviertes en el gran transmisor de toda una grandísima filosofía y manera de hacer, y el Juli era el número uno. Sí. No el número uno de nuestro equipo, para mí el número uno de la historia de la restauración gastronómica. Tenía una capacidad de comunicar, de enamorar, de dirigir, de envolver, era como una especie de mago del mundo de las relaciones públicas y del servicio. Cuando tú vayas por el mundo y veas que te están cuidando en un restaurante o en un gastrobar o en una coctelería con una profesionalidad increíble, pero con una cercanía, con un cariño, con estos valores humanos que estaban un poco dejados aparte, ¿no? Que todas las liturgias eran muy rígidas y un poquito clásicas en el mundo de la alta gastronomía, pues él convirtió todo ese lujo, esas liturgias, en algo mucho más cercano y natural y mucho más humano. Cuando tú sientas eso en algún lugar del mundo, detrás está el espíritu de Juli. Eso es otra innovación, ¿eh? Eso es otra innovación. Eso que no tiene que ver con producto, obviamente. Exactamente. O sea que al principio Ferran, un poco de una manera desestructurada, improvisada, innova a tope en todas las cosas y luego se sistematiza. ¿Cuándo se empieza a sistematizar la innovación? Desde el primer Porque momento. Para mí es la manera, yo como profesional de esto, es la manera que veo de generar resultados un poco predecibles. Es decir,
señores, esta empresa va a seguir innovando el año que viene, el otro y el otro, cuando sistematizas, ¿no? Claro, ahí hay muchísimos elementos, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo, lo hemos comentado, la nueva cocina. Disponer de un espacio que te permita el desarrollo de las técnicas y conceptos que tú ya estás cociendo en tu mente, porque la cocina anterior no lo permitía, lo cual también permite incorporar más personas en el equipo y tener un espacio en condiciones para hacer una cocina de máximo nivel. Pero esto no es suficiente. También se da cuenta de que los meses que el restaurante no abre, hay que dedicarlos a abrir caminos. Y para poderlo hacer, es interesante tener una base donde desarrollar estas ideas. El sueño de tener un taller no se culmina hasta el año 2000, pero con anterioridad, desde finales de los 80, principios de los 90 hasta el año 2000, el concepto taller ya toma vida, porque utilizamos los espacios en los proyectos con los que colaboramos, hacemos consultings o somos socios, aprovechamos esos espacios para empezar a desarrollar el concepto de taller y tener espacios donde desarrollar ideas durante los meses que el Bulli en Cala-Montjuïc está cerrado. Entonces la actividad la trasladamos a Barcelona y en esos lugares nosotros vamos estableciendo nuestro lugar de I+D, que al final ya fructifica definitivamente con el nacimiento del Bulli Taller en el año 2000, que fue el primer taller creativo de la historia de los restaurantes, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? Un lugar específico pensado para el desarrollo de ideas. Bien, esto con la decisión radical de cerrar 6 meses al año. Claro, sí, esa decisión primero se tomó por una necesidad de ahorrar en gastos generales y variables por la falta de afluencia de clientes y luego, aprovechando que esos 6 meses le permitieron ver a Ferrar enseguida que era una oportunidad, claro. Una decisión obligada se convirtió en una oportunidad. Hacer de la necesidad virtud, ¿no? Exactamente. Ve una oportunidad, es solamente un innovador, ¿no? Ve una oportunidad donde hay una limitación. Y de ahí un modelo. Es decir, ahora yo voy a apostar por ese camino y ya vamos a ir a buscar la misión. La misión va a ser esta y entonces a partir de ahí vamos a poner todos los recursos necesarios. Las relaciones interdisciplinares. Relacionarnos con el mundo del diseño, con el mundo de la ciencia, con el mundo del arte, etcétera, etcétera, nos permite abrir muchísimos más caminos. Mucho más complejos, pero mucho más ricos, ¿vale? El ir creando un modelo de negocio alrededor del Bulli Restaurante, el Bulli Catering, el Bulli Hotel, consultings para la industria alimentaria, que se da cuenta que la capacidad creativa del equipo del Bulli puede aportar mucho a sus mundos. Entonces, todo esto va dando, por un lado, una inyección económica al conglomerado lo suficientemente importante como para tener mucha más libertad en el restaurante a la hora de apostar por la innovación y, por otro lado, dar a conocer mucho más la marca del Bulli, el ADN del Bulli, expandir toda esta filosofía y conectar con profesionales de gran nivel en muchos campos distintos que nos permiten ir más lejos. Es como algo que se retroalimenta. Se va alimentando a sí mismo. Se va alimentando continuamente. Entonces, un crecimiento exponencial en la creatividad y en la innovación. Al mismo tiempo llega el reconocimiento de la sociedad. Entonces, la demanda de peticiones crece hasta un punto, hasta un límite en el que ya es imposible atender la demanda. Y lo que fue el mejor de los éxitos nunca soñado se convierte además en nuestro peor problema. Pero bueno, aparte de esto, la demanda es tan increíble que dices, bueno, esto vamos bien, ¿no? La apuesta fue muy arriesgada, pero vamos bien, ¿no? La gente quiere conocer qué pasa en el Bulli Restaurante. Llegasteis a tener hasta 2 millones de peticiones, ¿no? De reserva. ¿Para cuántas comensales al año? 6.800 al final, claro, pero es que ahí voy. Es que cuando pegamos el boom en ese sentido, todavía hacíamos servicio de mediodía y de noche. Y entonces decidimos hacer solo un servicio al día. O sea, cuanto más se complicó por la demanda que estábamos recibiendo, 2-3 millones de personas contra las que entonces eran unas 16.000 que podían venir al año, pues ahora no, ahora van a ser solamente 8.000, que al final se fueron reduciendo hasta un máximo de 50 comensales por servicio y unos 160 servicios al año, pues multiplican, ¿no?
estábamos en el entorno a los 7.000, 7.000 y pico, 8.000, dependiendo de los días que se abrieran cada temporada, pues estábamos en un máximo de 8.000 personas. Y ahí fue cuando aplicasteis también otra innovación en el sector de alta cocina, que es tener un menú y no tener carta, ¿no? Pero no, es que ya viene el cambio, es en ese momento. Sí, por eso. Cuando nosotros decidimos hacer un solo servicio al día es porque Ferran se da cuenta que los límites que él busca se pueden expresar a través del menú de degustación, porque las creaciones no tienen un sentido. O sea, se han tomado se han dado tantos pasos innovadores a nivel conceptual en la cocina que ya no se puede expresar su cocina a través de los elementos clásicos. O sea, el tema de una carta. Elemento principal, guarnición, tal, entrante, segundo, todo esto pierde sentido. Servir pan y mantequilla, todo esto va desapareciendo. Entonces, su discurso cada vez se expresa más de manera sinfónica, a través de pequeñas elaboraciones que tienen un recorrido porque él quiere explicarte una historia a través, ¿no? Es como un lenguaje aplicado al mundo de la cocina y donde él te va contando toda su historia, ¿no? ¿Qué quiero contarte este año? Y él tiene que buscar en cómo las intensidades y el discurso van caminando a lo largo del menú y va añadiendo a su discurso más y más elementos que hacen al final que convierten la experiencia gastronómica en un recital increíble que llegó al final en el 2011 a tener unas 45 elaboraciones a degustar para cada comensal. Y entonces eso es imposible. Él ya vio que era imposible hacerlo 2 veces al día. Necesitábamos más horas para poder hacer nuestra representación experiencial diaria para los clientes que venían. Necesitábamos reducir el número de comensales y ajustarnos a que no fueran nunca más de 50, pero es que además añadió un tema más al sistema de innovación, y es que las mañanas que ahora no vamos a abrir, no las vamos a dedicar a irnos a la playa a darnos un baño, las vamos a dedicar a poder crear más y a focalizar más, porque cada vez los niveles de exigencia son más complicados de conseguir. Porque si tú vas consiguiendo, pues claro, para ir encontrando nuevos caminos necesitas mucha más dedicación. O sea, él en un momento dado sacrifica la rentabilidad, por lo menos por volumen, es decir, reduce la mitad el número de comensales por seguir desarrollando esa experiencia innovadora. Absolutamente. Ese fue el modelo de negocio que diseñaron Julie y Ferran, fue este. Porque el poder crear toda una galaxia de proyectos alrededor del Bulli Restaurante permitía tener... Era lo que ha generado la rentabilidad, ¿no? Que a lo mejor el restaurante no consigue. Entonces, aquí lo que se hacía era un break-even, ¿no? Le llaman el punto muerto. Es decir, punto de equilibrio, sí. Aquí el punto de equilibrio, exactamente. Aquí tenemos tantos días abiertos, este es nuestro presupuesto de gastos, lo tenemos muy bien analizado porque el histórico nos da los datos muy claros, entonces vamos a recibir tantos clientes al año porque sabemos, sabemos que vamos a hacer... la demanda asegurada. Exactamente, entonces las matemáticas son fáciles en este sentido. Lo que se buscaba era esto. Ellos hubieran podido optar por decir, no, pues nuestro modelo va a ser, ahora vamos a subir el precio del menú. Claro. Y aquí, pues de los 2 millones de personas, habrán 8.000 que puedan pagar 1.000 euros por cabeza. Pero ellos no quisieron que el Bulli fuera esto. O sea, ha sido una innovación clarísima también en el modelo de negocio. ¿Sabes si algún otro restaurante de alta cocina ha intentado algo parecido siquiera? Sí, ahora hay muchísimos cocineros que cuidan su buque insignia a través de este modelo. Lógico, sí. Fueron muy pioneros y marcó un camino a seguir, porque son muy difíciles de que sean viables económicamente este tipo de restaurantes. Aunque la gente se piensa, oye, nos están cobrando aquí 300 euros, 400 euros por... Ahí no lo están ganando. Claro, cuidado, porque no si te sientas y te explican bien lo que hay detrás de todo esto a nivel de inversión, de gastos diarios, etcétera, etcétera, caerías de espaldas. Oye, te voy a hacer una pregunta ahora políticamente incorrecta. ¿Tú crees que en algún momento os pasasteis de innovación? ¿En algún momento tú sentiste nos estamos pasando? No, porque cada uno tiene que jugar sus roles, ¿no? Yo creo que el mundo evoluciona gracias a que haya proyectos así o personas así. Si no, evidentemente, que esto no quiere decir que a todo el mundo le gustara.
lo que ofrecíamos. Es decir, nosotros tampoco, ya sabes que cuando estás en la innovación no siempre te van a comprender. De hecho, probablemente si te comprenden todo lo que haces es que No estás yendo muy lejos. no estás yendo muy lejos, estamos de acuerdo, ¿no? Y dentro de esto, pues bueno, el primer propósito para nosotros era que la gente fuera feliz durante la experiencia, evidentemente, pero Ferran no iba a renunciar a nada simplemente por el hecho de que pensara que alguien... Detractores, ¿no? Que hubiera detractores o gente que no lo Claro, entendía. o detractores, o bueno, sabes muchas veces que estás jugando con elementos dentro de la experiencia que pueden provocar pues, sentimientos especiales, ¿no? Es decir, cuando estás jugando con la ironía, cuando estás jugando con la provocación, cuando estás jugando Ferran, te interpelaba no solamente a nivel gustativo, sino que te interpelaba también a nivel mental. Entonces, cuando tú estás buscando esos límites, sabes que muchas veces vas a encontrar a lo mejor A reacciones. alguno le vas a encontrar el límite, sí. Claro, entonces, Sí, pero sí. bueno, pero él no, como cocinero innovador, él no puede ponerse los límites en ese sentido. Claro. Evidentemente nosotros queríamos cuidar a todo el mundo para que se sintiera súper bien acogido, súper bien cuidado y que fuera feliz de toda la experiencia. Ahora bien, que después te fueras del bulli y dijeras, hostia, ¿qué quieres que te diga? No es, bueno, pero yo creo que el 99,99% de las personas que vivieron la experiencia, por lo menos, se fueron con el sentimiento de que, o el pensamiento de que había valido la pena, que es una experiencia que tienes que vivir, porque no es una cuestión de que vengo a cenar, no es que vienes a vivir una experiencia única en todos los Yo niveles. me pongo un poco en tus zapatos, ¿no? Que bueno, es muy difícil, pero y debías flipar, ¿no? Cuando empezaba la temporada, a ver qué se les ha ocurrido, a ver con qué Y vienen esta durante la vez, ¿no? temporada Era también. alucinante, ¿no? Sí, O a lo largo de la temporada, ¿no? Cosas que iban surgiendo. Eso debe ser apasionante, ¿no? A ver, muy apasionante. Es una gran suerte haber vivido esto porque, claro, tú imagínate, es que aquí no había un día igual. No es que no sí, hubiera un año igual, es que no había un día igual. Y estabas continuamente conectado a la evolución, continuamente. Por eso para nosotros era esencial no solamente hacer nuestra reunión diaria equipo de sala, igual que hacía la reunión diaria el equipo de cocina, sino que diariamente nos reuníamos equipo de sala y cocina, los responsables de cocina con todo el equipo de sala, porque no podíamos dejar un solo día de hablar para seguir de su mano la evolución de lo que estaban haciendo. Y ¿echas de menos ese nivel de efervescencia, de actividad, de novedad, de originalidad, de alguna forma? ¿O crees que es una etapa que, oye, estuvo bien y ya, lógicamente ahora estoy cómodo en la situación en la que me encuentro, preservamos un legado, estamos evolucionando, ¿no? El legado del bully. Pero echas de menos esa, ¿cómo le podríamos llamar? Esa efervescencia, es la palabra que me ha surgido. no lo echo de menos. Tampoco me importaría estar viviéndola todavía. Pero fui muy consciente cuando Ferran me explicó eh, la idea de la transformación, fue muy consciente de crear la decisión acertada a todos los niveles. Por un lado, porque los límites que él estaba buscando estaban ahí ya. Sí, era muy difícil ir avanzando con nuevas técnicas, con nuevos productos, con nuevas... Cada vez hubiéramos ido más lentos en este sentido. A nivel de estructura de la experiencia, del menú de degustación, 44, 45 elaboraciones, estábamos también en los límites que una persona puede procesar a nivel físico y mental y espiritual, si me apuras. Pero habían otros motivos también. El tiempo pasa, nos habíamos hecho mayores, nuestras familias habían soportado un montón de presión, porque realmente cuando hablábamos antes de la presión de verdad era la que vivía mi mujer o la mujer de Ferran o la mujer de Julio o la mujer de mis compañeros o los compañeros de mis compañeras. Es decir, es el impacto que generas en tu entorno familiar es increíble. Sí. Porque nosotros estamos, si quieres, un poquito chalaos, ¿no? Es decir, oye, pues nos pasábamos aquí 16 horas al día pensando en cómo el bulli podía ir más lejos cada día un poco más, cada día un poco más, cómo podíamos ir hasta el final de todo. Pero claro, eso implica a nivel personal una apuesta muy bestia de las personas que te acompañan en tu vida. Las familias también viven el bully.
lo vivía. Absolutamente, absolutamente. El gran valor de todo esto, claro. Yo, por ejemplo, otro de los temas que llegó a los límites en el año 2009-2010, que fue también otro motivo esencial de la transformación, el tema de las reservas que hablábamos antes. Esto se había convertido ya en una locura increíble. Piensa que cuando nosotros comunicamos que el Bulli iba a transformarse en una fundación y que el último servicio sería el 30 de julio del 2011, nos vimos obligados a cerrar las líneas telefónicas. Las últimas 2 temporadas del Bulli ni siquiera podíamos ya ser capaces de atender el teléfono. Además, creo que gestionabas tú las reservas, ¿no? O por lo menos durante Sí, una yo temporada. desde el año 2000 me tomé la responsabilidad, claro, cuando el modelo de negocio de la Galaxia con todos esos proyectos demandaba mucho más la atención de Julie, que había sido el alma mater de las reservas hasta entonces, y no se podía concentrar. La demanda de las reservas iba en alza y los proyectos que hacíamos fuera del Bulli iban en alza, por lo tanto Julie no podía estar en todo. Y entonces me dio la responsabilidad de gestionar las reservas del Bulli y entonces pues, eso se convirtió en peso añadido a mi día a día, que fue lo más duro de llevar adelante. Eso sí que implicó, para que la gente lo entienda rápidamente, si no es desde el año 2000, es desde finales del 2001, principios del 2002, hasta el 30 de julio del 2011, yo no hice vacaciones. Mira, te pasó como a tu padre. ¿Te acuerdas de lo que te explicaba Sí, de mi sí, sí. padre? Pues yo Joder. no hice vacaciones. Claro, quiere decir que la que en mi casa tuvo que tomar las riendas de la familia, de mis hijos, de cuidarme a mí, de cuidar a mis hijos, de ocuparse del día a día de la familia, de todo, fue mi mujer. La que tiene el gran valor de todo esto fue mi mujer. Y es más, la que en los momentos de debilidad, que también los tuve como cualquier ser humano, no aprovechó para tirar de la cuerda y sacarme del círculo, sino que me dijo, oye, no, Luis, Te apoyó. tranquilo, que el Bulli es tu vida, que ya lo sabemos, vamos a dar un paseo, vamos a descansar, mañana verás las cosas de otra manera, y me volvía a poner en los raíles y me volvería a encauzar en lugar de aprovechar la situación para decir, hasta aquí hemos llegado. Qué gran apoyo, ¿no? Es Sin duda. fundamental. Es fundamental, pues imagínate la compañera de vida de Ferran, su esposa, ¿no? o la de Julie, Imagínate. o la de cualquiera de nosotros. Al final es algo pues, que tampoco somos extraterrestres en este sentido. Cuando alguien le dedica tanto a un proyecto, tiene que tener apoyo fuera de él, porque si no es que eres un bicho muy raro. Si no eres un bicho muy raro que va solo por el mundo y eso. O se va a romper, ¿no? Oye, ¿qué para las empresas o oyentes que trabajan en empresas que nos escuchan, qué cosas viste de la innovación, por centrarlo en la innovación, que sí que, o de la gestión? Me gusta también la gestión de un negocio, me parece súper importante, la estrategia, ¿no? ¿Qué cosas viste que sí que funcionaron y que recomendarías a otras empresas? ¿Y qué cosas viste que no funcionaron? Dices, "Hostia, esto pensábamos que iba a haber funcionado", porque seguro que hubo dentro de la innovación y fracasos, siempre, siempre. Bueno, claro, Lo que continuamente. pasa es que en un caso como el Bulli y demás, con éxito morrocotudo, las innovaciones que funcionan compensan con creces los posibles fracasos, ¿no? Pero, ¿tú qué cosas has visto hacer de la innovación en el Bulli que se podrían trasladar a otras empresas? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Y qué dirías, no hagáis esto en cambio, o por lo menos a nosotros no nos funcionó? Bueno, no. A ver, a nivel de aprovechar las nuevas ideas, por pequeñas que sean, esto es, y al mismo tiempo, esto es, yo creo que las empresas, la mayoría de las empresas, y me imagino que cada empresa es un mundo, me imagino que cada proyecto es un mundo, cada sector es un mundo, y por eso decimos siempre nosotros aquí que hablar de innovación es muy complejo porque es muy poliédrico y depende de muchos detalles. Pero sobre todo, lo más importante yo creo que es saber aprovechar los pequeños cambios evolutivos. Ujú. Para la mayoría de las empresas, nosotros nos focalizamos mucho cuando hablamos en las pequeñas y sobre todo las muy pequeñas empresas que tienen poca capacidad para invertir en innovación, pero sí que tienen capacidad para hacer innovación, porque las decisiones son mucho más rápidas, Más directas, más más ágiles. directas, más. Entonces, intentar entender que si tú quieres llegar a la puerta de salida que está a 150 metros, el primer paso lo tienes que dar delante tuyo.
que si quieres dar 10 pasos de golpe te vas a estrellar. Entonces tienes que saber que, oye, mi objetivo es que este equipo, el equipo de sala, sea capaz de compartir o transmitir la experiencia del restaurante en distintos idiomas y hacer esto y pues no quieras conseguirlo en una semana. Es inviable. Yo soy amigo de los microprocesos, ¿vale? Esto dejo aparte el tema del bulli, porque aquí el tema del bulli, claro, se permitió tener un equipo creativo porque se lo ganó a pulso creando un modelo de negocio que defendió eso y la apuesta fue radical. Tener en cuenta que aquí se estuvieron muchos años sin ganar dinero, muchísimos años. Claro, esto a lo mejor se lo explicas a un empresario y dices, oye, ¿a mí qué me estás hablando? Que voy a estar 10 años, que voy a estar a 10 años o 12 años o 13 años sin ingresar un céntimo, sin ganar dinero, ¿de qué me estás hablando? Entonces, primero, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué esperas de tu vida a nivel profesional, a nivel personal? ¿Qué quieres ganar? ¿Cómo lo quieres ganar? ¿En qué quieres impactar? ¿Si quieres hacer innovación? ¿A qué nivel? ¿En qué lugar de la pirámide creativa te quieres mover? ¿En un escalafón amable o quieres ir a la punta de la pirámide para intentar cambiar paradigmas? Todo esto son escenarios distintos y en función del sector es distinto. Por lo tanto, fórmulas perfectas no hay. Pero yo soy muy amigo del pensar en los microcambios evolutivos que te permitan definir estratégicamente un proyecto de innovación sabiendo que vas a llegar a él poco a poco. No tienes una capacidad interesante. Una capacidad de inversión para hacer cambios radicales ni de inversión. No se llega a ser innovador con un solo proyecto de un mes para otro. Y luego, por contra, claro que hay fracasos, sino para poder llegar a crear algo innovador o por lo menos evolutivo, ¿no? Una innovación evolutiva o incremental sobre algo ya existente, depende del nivel de la pirámide donde te muevas, vas a fracasar un montón de veces. Pues sobre el fracaso, análisis, reflexión, mejoras y levantarte lo antes posible para aprender del fracaso y saber que ese no es el camino, que el camino es otro, pero que hay que seguir buscándolo. Porque si no tienes ese chip de aceptación del fracaso, difícilmente te podrás convertir en un empresario innovador o que tenga una actitud innovadora. Claro. Es así, es que tienes que asumirlo. Aceptarlo y aprender, como has dicho tú, del fracaso. Entonces, al final no son grandes secretos. Yo creo que todo esto más o menos lo habéis dicho y lo habéis escrito todos los expertos en innovación, pero sobre todo tienes que, yo, desde mi humildad y de cómo yo he construido en mi mundo el ir hacia adelante, es, oye, el objetivo es muy ambicioso, pero el recorrido, el proceso hay que ganarlo paso a paso y en ese proceso además hay aprendizaje también y dentro del aprendizaje también hay fracaso. Y entonces, pero el objetivo está hasta allí. Y a lo mejor cuando estás a medio camino, tienes que replantearte la estrategia y ver que, oye, pues a lo mejor el destino no es exactamente el que yo buscaba. Voy a ir aún más lejos todavía, porque he visto... Y no pasa nada. O voy a girar a la derecha o voy a girar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, tengo que tener esta mentalidad abierta a todo, a ser ambicioso, honestamente ambicioso y aceptar el fracaso como parte del proceso y del aprendizaje. Yo creo que, bueno, tampoco creo que descubra nada, ¿no? Porque me imagino que... Bueno, pero eso es algo que tú has sacado como conclusión de una experiencia, con lo cual siempre son más interesantes que leerlo en un libro también, ¿no? Imagínate el equipo creativo del Bulli para a lo mejor, yo qué sé, si venían con 300 buenas ideas de todo un invierno de trabajo, igual se habían quedado 2.000 o 3.000 en el fracaso. ¿Qué desaconsejarías de prácticas que habéis intentado poner en marcha que dices, esto no funcionaba? ¿Alguna práctica que digas, esto no me gustó, no funcionó como esperábamos? La verdad es que no recuerdo nada que fuera un fracaso en ese sentido. Estaríamos también en el ámbito de los microdetalles, porque había que buscar soluciones continuas para adaptarnos a las necesidades de la evolución de la oferta que planteaba Ferran con el equipo creativo. Y dentro de eso hay una parte experiencial. Oye, vamos a probar una solución, tenemos varias propuestas de solución, vamos a probar las tres
y vamos a optar por una o por otra, pero al final acabas tomando las soluciones. Lo que más me gustaba de todo esto es que la mayoría de las veces en mi mundo, en el mundo del servicio, las soluciones no las planteaba yo, las planteaban los chicos y las chicas que formaban parte del equipo de sala y que las compartíamos y éramos capaces de mejorarlas entre todos. Algunas pues, se dejan de activar porque ves que no solucionan un problema concreto, pero otras funcionan bien. Sobre todo hay que construir, hay que construir y en mi mundo, que es en el mundo en el que yo sí que soy experto, en el mundo del servicio de sala especializado en experiencias basadas en el menú de degustación, que a su vez es un menú de degustación personalizado en función de alergias, restricciones alimentarias, si eres cliente, no eres cliente, tu religión, tu no sé qué tal, en todo eso nos convertimos en expertos a base de ir construyendo un sistema organizativo espectacular que nos permitía tener un armazón increíble basado en pequeños detalles que al final convertían la experiencia en algo muy natural. Pero detrás de lo que parecía algo, un momento muy natural, había una organización increíble. Me interesan mucho las innovaciones en organización porque son las más difíciles de copiar muchas veces, ¿no? Depende mucho de la cultura que haya en el ambiente, ¿no? ¿Eso lo estáis reflejando en algún sitio, las innovaciones organizativas? ¿Cómo os organizabais? Porque las recetas y todo esto sí que hay libros, hay documentación. ¿Lo estáis reflejando en algún sitio esta información? Ahora estamos trabajando todos en un proyecto que está intentando explicar desde el inicio de la idea hasta la apertura y después del inicio después de la apertura de un negocio de hostelería, de un restaurante, todo. Incluido esto, ¿no? Los cambios organizativos, innovación incluido organizativa. Esto. Pero piensa que son detalles muy asumibles yo diría que para la mayoría de proyectos de mi sector, de nuestro sector, el mundo de la hostelería o restauración gastronómica. Sí, pero bueno, muchas veces las innovaciones mejores son las que son evidentes a toro pasado. Teniendo en cuenta que es fácil de hacer, ¿por qué no hemos hecho? Nacimos en este momento de innovador en un mundo analógico, que no sé qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido las posibilidades tecnológicas actuales. Igual se anima otra vez Ferran a abrir el bulli. Nosotros venimos de un mundo analógico. Si yo te explico ahora, necesitaríamos 2 horas y pico, 3, más o menos unas 3 horas, tranquilamente, para explicar cómo organizábamos un servicio de sala desde el mundo un servicio del bulli desde el punto de vista de la sala. Pues te voy a decir una cosa, me parece interesantísimo. Hoy no va a poder ser porque no te voy a quitar 2 o 3 horas, pero sí que me parece súper interesante hablar de esto, porque insisto, las innovaciones organizativas son las que me atraen mucho, porque son menos evidentes, ¿no? Y son muy difíciles de copiar. Hablando de la fundación, ya, estamos ya en el momento actual. ¿En qué crees que está innovando la fundación, el bulli, en este momento? ¿Cuál es su principal innovación? Yo creo que en la ambición por cambiar el paradigma de la formación académica de las futuras generaciones. Sí. Sí, puedo decir, vale, un restaurante convertido en museo es innovador, vale. Puede serlo porque es el primer museo de un restaurante que conozcamos. Pero los museos, no hemos innovado en los museos. Sí que dentro del concepto museo podemos haber innovado en esta manera de acoger y de transmitir los contenidos expositivos. Las instalaciones iniciales me llamaron mucho la atención. Sí que tampoco es que sea súper asiduo de museo, sí que he visto los principales y tal. Y bueno, las instalaciones iniciales desde el parking que ya entras y ya te encuentras con instalaciones, gente que te recepciona y tal, a mí eso me pareció bastante novedoso, bastante innovador. Luego es verdad que la parte interior, que es súper interesante, pero ya es más parecido a un museo al uso, ¿no? Vale. Pues bueno, aparte de todo esto, la fundación es muy ambiciosa en la transmisión de nuestro legado a nivel de, digamos, de documentación, del archivo de documentación generado, de conocimiento que se ha generado a lo largo del tiempo y cómo esa necesidad de ordenar todo ese conocimiento nos ha llevado al desarrollo de una metodología propia que en principio nos abrió la luz para poder poner en orden todo el conocimiento
de todo nuestro sector, ya no del bulli propio, sino de todo nuestro sector focalizado en Occidente, porque hay que ponerle vallas al jardín, pero que ahora ha ampliado su foco de inspiración, si queremos decirlo así, a otros mundos, a otros sectores profesionales y a otras disciplinas. Es decir, vienen arquitectos, filósofos, científicos, diseñadores, etcétera, 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 que cuando pasan por un museo que en principio te estás haciendo una narrativa basada en la cocina, en la innovación, en el conocimiento y tal, pero con una narrativa basada en la cocina, porque es nuestro lenguaje, y te lo puedes llevar a tu propio terreno profesional y que te sirva de inspiración para cambiar la manera en la que tú reflexionas sobre tu propia profesión, pues ya nos parece muy potente. Por lo tanto, llevar eso al mundo académico, y ahora, comillas, nos ha dado esa oportunidad, nos parece una oportunidad increíble para que ese legado realmente tome de alguna manera muy tangible un camino hacia el futuro que pueda ayudar a las próximas generaciones a pensar mejor, a ser mejores, a tener un conocimiento mucho más conectado sobre lo que es su oficio. Ya no puede ser lo que estábamos explicando antes, no puede ser, pero es que tampoco puede ser que le estés explicando lo que nos pasa a nosotros en nuestro sector y un arquitecto te diga lo mismo. Dice, no, no, si es que a mí me enseñaron a hacer arquitectura, pero no a abrir un estudio de arquitectura. No puede ser. Si a quien ha hecho la propedéutica de los estudios universitarios, ¿por qué es tan estricta? ¿Por qué es tan inamovible? Creo que hay un momento muy importante, tenemos unos años muy importantes, no solo para acabar de desarrollar todos estos contenidos en torno a la restauración gastronómica en Occidente, que también haremos unos libros dedicados a Japón, pero digamos para nuestro sector, sino a dejar unas bases muy potentes para que haya una opción, una nueva opción de plantearse la manera de estudiar y de enseñar en el futuro, que pueda ser mucho más transversal y que pueda reunir a profesionales de distintos ámbitos o de distintos sectores con un mismo objetivo. ¿Por qué no? Ahora en el mundo de la restauración gastronómica a veces se tiene un coreógrafo en los equipos para que te expliquen o te enseñen a cómo La expresar. multidisciplinaridad, ¿no? Exactamente, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué en las distintas líneas académicas que hay, en todas las formaciones que te puedas encontrar en todas las escuelas profesionales, en universidades, en la misma enseñanza básica o en los institutos, en la enseñanza secundaria? ¿Por qué no podemos cambiar el paradigma de la enseñanza para que en el futuro seamos capaces de ser mucho más competitivos y mucho mejor formados como personas y como profesionales? Yo creo que es un grandísimo reto. Como siempre, los retos que nos planteamos en nuestro camino son mastodónticos, les llamo yo. Pero bueno, mira todo lo que estamos haciendo con Ferran al frente. Tenemos la suerte de tener una persona con una capacidad increíble, con una visión a muy largo plazo y una capacidad de estructurar el conocimiento de una manera brutal, y a los equipos que trabajan con él en meterlos, en conectarlos, en implicarlos, en hacerles creer que es posible. Y entonces lo que al principio, pues lo mismo, son granitos de arena que van sumando hasta que el proyecto ves que tiene una fuerza brutal. Y ahora mismo la Fundación se ha convertido no solamente en un lugar donde explicar el pasado, sino donde hablar del presente y del futuro, de lo que es la restauración gastronómica, por supuesto, que es nuestro mundo. Educación, o sea, porque La estás cultura y comentando que estáis inmersos en una revolución educativa. Ese es el reto a largo plazo, ¿no? Y a nivel empresarial, igual, intentar dar inputs a través de todo este conocimiento compartido y conectado para que la gente que no tiene tiempo, la gente pueda entender de manera amable cómo mejorar sus caminos. Ya no solamente hablar de las futuras generaciones, sino de las generaciones que ya han entrado en el mundo profesional, que se están jugando las habichuelas y que están en riesgo de fracaso porque nadie les ha explicado cómo se tiene que gestionar el ocio. No puede ser. Es que no puede ser. Entonces vamos a intentar, en ese sentido, aportar nuevos caminos. Sobre todo, yo no sé si también es innovar o no, pero yo creo que evidentemente Sapiens
no es la única opción, pero es una opción, una nueva opción que abre caminos. Abre nuevos caminos, ¿no? Que eso es lo que os gustaba mucho hacer en el Bulli, ¿no? Abrir caminos, ¿no? Y aportar opciones, inspirar y ofrecer conocimiento que permita a la gente ya no solo obtener un autoaprendizaje sobre sus propias trayectorias, sino no sé, ir más lejos, cada día más lejos. Si no somos nosotros innovadores, quizás seremos capaces de hacer que la gente sea más innovadora en sus propios caminos, ¿no? Es como acelerar el talento creativo de todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ir ya recapitulando, que no te quiero quitar más tiempo, porque igual tienes ahora otra reunión que me has dicho que salías de una cuando hemos empezado el podcast de Hoy hoy. no, hoy ya terminamos. Ya terminas, pues no te voy a hacer esperar demasiado. ¿De quién Solo has me esperan aprendido? 400 páginas de este proyecto. Estamos repasando entre todos para ver cómo lo mejoramos A antes ver, de dar más adelante. ten en cuenta que Pero bueno, me estoy saltando muchas preguntas, porque yo estaría, en es que fin, yo hablando no mucho más me rato. callo ni debajo del agua. No, pero es súper interesante y de hecho, en fin, pero no quiero hacerlo durar demasiado tampoco más. ¿De quién has aprendido más para innovar? Además de Ferran Adrià, que es el alma mater y el motor de toda esta innovación relacionada con el bullying. No puedo dejar de un lado a Juli, por supuesto, y a la cantidad de personas que han formado parte del núcleo duro del equipo del Bulli a lo largo de todos estos años. Y muy especialmente a los que han estado siempre pensando en el chip creativo, en el núcleo creativo del equipo. Oriol Castro, Eduard Chatruc, Mateo Casañas, Albert Adrià, que es una persona increíblemente creativa, con una capacidad creativa espectacular. Pero después otras personas que no formaban parte, digamos, del día a día del restaurante y que estaban en ese mundo de conexiones interdisciplinares y que nos iban siempre enriqueciendo y con las que puedes tener conversaciones increíbles que te hacen pensar mucho más allá de lo que nunca hubieras imaginado. Por ejemplo, Lucky Huber, Tony Segarra, etc. Puede haber Un montón de infinidad de gente. personas con las que puedes compartir momentos increíbles. Clientes, restaurante, recuerdo con mucho cariño las conversaciones que tenía cada año con Richard Hamilton, por ejemplo, uno de los creadores del movimiento artístico del pop art, que nos visitaba cada año porque tenía en casa Cadaqués y venía al Bulli. Fue el único cliente que realmente ha estado todos los años de la historia del Bulli, desde que se abrió hasta el último año. Vale. Pero bueno, muchísimos clientes capaces de compartir contigo y de hacerte mejorar también, ¿eh? Porque hay que saber escuchar las buenas críticas constructivas de las personas que están al otro lado, son los clientes. Es decir, muchas veces la gente se pone un poquito de espaldas cuando recibe una crítica y las críticas hay que cogerlas de cara enseguida porque, oye, se aprende un montón de las observaciones constructivas que te puede hacer todo el mundo que vive una experiencia en tu local. Esa Entonces, sería una... Perdona. he tenido mucha suerte, muchísima suerte vamos, lo que te decía antes, yo nunca hubiera soñado poder tener la suerte de conocer a tantas personas con tanto talento en mi entorno profesional, pero también con las que he tratado, gracias a mi oficio. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que de todas ellas te llevas seguro, a lo mejor no eres ni consciente, pero te van inspirando y te van metiendo chips en tu cabeza que te hacen pensar cada vez de una manera más rica y más Es allá. una de esas cosas que se ha quedado en el tintero, que lo dejaremos para otro día, es el tema de la cultura e innovación, ¿no? ¿Cómo conseguisteis crear esa cultura tan increíble de innovación y que todo el mundo estuviera en la misma onda respecto a lo que es la creatividad, la innovación, el apoyo, etcétera? En todo caso, eso que has comentado, las críticas, ¿no? ¿Sería esa una recomendación que darías a alguien que empiece, alguien joven, que empiece hoy a dedicarse a la innovación? ¿Sería esa una de las recomendaciones que darías? ¿Qué otra recomendación le darías a una persona que empieza hoy en el mundo de la innovación, como director de innovación, responsable de innovación en su empresa? ¿Qué consejo le darías desde tu perspectiva, de lo que has visto lo que es la innovación? Que no intentar hacerlo solo. O sea, que luchara por crear una cultura organizacional en el equipo innovador, pero que conectara inmediatamente las responsables de la innovación con el resto de sistemas de la empresa. Para que la cultura organizacional se parezca de una manera
transversal a todos los equipos, se dediquen a lo que se dediquen dentro del sistema empresarial. No quería preguntarte ni hablar de ello. Un tip, ¿cómo lo harías? ¿Qué 2 cosas harías para conseguir esa extensión de la cultura al resto de la empresa? Primero, demostrando ser un buen líder. Y el líder para mí es el que es capaz de tomarlo. Primero, ser un buen líder, que es como ser un gran entrenador. O sea, tú preparas a las personas de manera individual y colectiva para sacar lo mejor de ellas mismas hasta que llega un momento en el que son ellas las que tienen que tomar el protagonismo y darles la libertad de equivocarse. Autonomía, ¿no? A perder el miedo a equivocarse. Que si limitas a los equipos, tú tienes que prepararlos, tienes que conectarlos, tienes que hacerlos muy fuertes, tienes que mejorarlos, tienes que saber tomar las decisiones finales cuando es el momento, tienes que actuar como líder, pero al mismo tiempo tienes que ceder también. De alguna manera, es como te explicaba, soy un apasionado del balonmano. Un buen entrenador es el líder del equipo, que va a definir cuál es la táctica, qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar, quién va a jugar en cada momento del partido. Pero escucha, los que están en la pista son los jugadores. Los que están en la pista jugando el partido son ellos, ¿eh? Claro. Y aquí todo lo que tú hayas montado está muy bien como marco teórico del sistema de juego, pero las situaciones en un partido son infinitas. Y luego pasa que si no les has convencido, no has sido buen líder, tampoco lo van a hacer. No. Tienes que saber tomar decisiones y si no te han dado la posibilidad si no has preparado y das la libertad para tomar esas decisiones, es imposible. Por lo tanto, el equipo. Y algo que es impepinable es hablar continuamente, con honestidad y a diario. No es que hoy no podemos, es que estamos muy liados, es que no tengo tiempo, que tengo una reunión, no hay excusas que valgan. A mí, cuando me estaban esperando 12.000 o 13.000 correos electrónicos por leer en mi bandeja de entrada, a las 3 de la tarde me levantaba del ordenador y me iba a la reunión. Cada día. No te las saltabas. Y la reunión podía durar 15 minutos o 1 hora, pero la reunión era lo más importante. Eso es fundamental. Si tú quieres ir lejos, estés hablando de innovación o no, pero tienes que sentar unas bases de cultura organizacional clarísimas donde todo el mundo se tiene que sentir identificado y tienen que ser muy fuertes, porque si no es imposible, todo lo demás está construido, sería como un castillo de naipes, que mueves una puñetera carta y se derrumba. Entonces, si tú quieres hacer pilares, los tienes que asentar en las cosas fundamentales. Los fundamentos, como un edificio, igual. Tienes que hacer los fundamentos y a partir de ahí, escucha, preparar al equipo, saber tomar el mando, pero también dar a la gente margen para que haga locuras. ¿Vale? Claro, lo mismo digo, según qué persona escuche esta conversación y de a qué sector profesional se dedique, dirá, este tío está zumbado, porque a mí cada vez que le digo a alguien que sea libre en hacer una locura me cuesta $100.000, ¿no? Entonces, claro, todo depende. Bueno, hay que limitar los experimentos. Pero claro, los marcos, por eso hay que tener una estrategia muy clara y también esa estrategia hay que hacer partícipe al equipo. Porque si separas al equipo de tu estrategia y de lo que supone tu estrategia, es lo mismo que si escucha, oye, yo quiero que mi negocio sea rentable, pero no le explico al equipo que son mis colíderes, los colíderes de mi negocio, cómo tiene que ser rentable y por qué, y cómo cada una de sus acciones afecta a la posibilidad de que sea rentable o no sea rentable. Si no compartimos un mínimo de información, hay que intentar compartir un mínimo de información, la información necesaria para que el proyecto innovador vaya adelante. Entonces, si no tienes esta claridad y haces un equipo fuerte, basado en la honestidad en todos los sentidos, es muy difícil, ¿no? Yo creo. No sé. Yo, ¿sabes la impresión que tengo ahora? Permíteme que la comparta contigo, que habéis empezado de una experiencia culinaria, gastronómica, empresarial, habéis acabado llegando a la esencia del management, es decir, lo habéis hecho al revés, o sea, en vez de estudiar management, el MBA y esto es lo que hay que hacer y luego ya, pues habéis empezado de una manera que os ha llevado la reflexión, a las mejores prácticas, ¿no? A las mejores prácticas que luego se enseñan en otros sitios, ¿no? La reflexión. Sí, la reflexión. Muy bueno, de hecho, al final, interesante, ¿eh? imagínate,
Ferran ha llegado a límites insospechados. A una persona que no pasó por una formación académica, como muy bien estás explicando tú, que ha sido profesor invitado en Harvard durante un montón de años y que ha dado el pistoletazo de salida. Ha llegado a la esencia. En vez de empezar con ella, ha llegado a la esencia. La reflexión, o sea, el inconformismo, la reflexión, saber que los caminos son largos, que quiero llegar allí y que hay que dar paso a paso y que ese proceso te enseña y todo eso, pues ordenarlo, afianzarlo, mejorarlo continuamente. Fíjate que, Luis, es una cosa que yo he hecho en falta mucho ahora. Yo cuando hablo con gente joven de lo que aportamos en la empresa, el conocimiento que se consigue mediante el estudio, ¿no? El esfuerzo es el estudio, la experiencia que lo consigues mediante la práctica, el entrenamiento, ¿no? Y luego está la actitud, que es una cuestión de introspección, la reflexión. O sea, eso es un valor, me parece, de Ferran Adrià, que estás comentando tú, súper importante y que os lo ha transmitido al resto del equipo. Y eso sí que lo he hecho yo en falta en el mundo empresarial y en el mundo personal, ¿no? No hay tiempo, no sé si no hay tiempo o no hay ganas o se hace demasiado Ya no duro. hay tiempo, La pero quizás es introspección, un ¿no? buen mensaje. Pensar en lo que uno ha hecho, ¿no? Quizás es un muy buen mensaje, porque al final, ya te digo, en los aspectos elementales barra fundamentales, hay muchísimos pilares que hacen que los proyectos sean firmes y sean longevos, porque están basados en una cultura corporativa y organizacional muy fuerte, muy íntegra. Vamos, es que ya te digo, o sea, podrías estar dando clase en un máster perfectamente de ESADE o IS con todo lo que comentáis, ¿eh? Y todo esto se ha traído, ha venido de la experiencia, me parece súper interesante. De una experiencia puntera, por supuesto. ¿Qué legado profesional te gustaría dejar? Bueno, pues sobre todo, a mí como individualmente, individualmente, Personalmente. del que me siento más orgulloso es el de haber sido una pieza importante creo, humildemente, no soy por supuesto el único, pero haber sido una pieza importante porque la suerte en la vida pues me puso en el lugar adecuado y en el momento adecuado, en que valores humanos, estos valores de cercanía, de pasión, de naturalidad, de cariño, todos estos valores ahora los grandes profesionales del mundo del servicio los pongan encima de la mesa en todas sus conferencias, en todas sus charlas y que ya en las escuelas se hable como pilares fundamentales de un buen servicio de sala en un restaurante. Cuando yo empecé en este mundillo, digamos, de la alta gastronomía, no era para nada así. O sea, lo que era un buen servicio era el saber hacer, qué sé yo, una crêpe Suzette delante del cliente, toda la liturgia mucho más estructurada, pero mucho menos personal, mucho menos humana. Y creo que el haberle dado la importancia a todos esos valores, a todos esos elementos y a todos esos aspectos al servicio de sala, sea en la alta gastronomía o sea en un bar de barrio, el haber podido aportar esos elementos y que se queden como algo fundamental en nuestra manera de actuar cuando atendemos a alguien en la sala de un establecimiento, para mí es lo más bonito que me llevo. Con eso, pues el de ser recordado, ¿no? por el mundillo del servicio de sala en restauración gastronómica, ser recordado con cariño, simplemente el cariño que me demuestran todas las personas con las que he chocado y sigo chocando cuando tengo la oportunidad. O sea, si hay algo bonito en tu camino profesional es que cuando te encuentras con todos los demás que se dedican a lo mismo que tú, a tu misma especialidad, ostras, notes el cariño sincero que te tienen y al mismo tiempo la mutua admiración que hay entre todos nosotros, ¿no? El equipo. O sea, seguramente me gustaría que me recordaran porque fui una persona que luchó muchísimo por el equipo, porque el equipo fuera el gran protagonista de los éxitos que logramos.
no, no de manera individual, sino como equipo. Ese fue realmente uno de los aspectos en los que yo profundicé más durante todo el tiempo que estuve al frente de la sala del Bulli Restaurante. Intentar, sinceramente, que el equipo fuera el líder, porque en realidad lo sentía así. Lo sentía así. Y intentar a todos los chicos y chicas que vinieron a aprender de mi mano, pues intentar inculcarles ese espíritu de la importancia que ellos tenían en el grupo. Pero no porque yo quería que ellos sintieran que eran importantes, sino porque es que eran importantes. Es que es así. Y entonces el haber luchado porque el equipo tomara ese protagonismo delante de las acciones, para mí es el mejor legado que puedo dejar y el cariño que quede con él, ¿no? Fantástico. Pregunta también para reflexionar un pelín. Ya la última. ¿Qué consejo le darías al Lluís de 1992? Sí, qué buena. Para pensar un poco, ya para terminar de rematarte. Sí, ¿qué consejo le daría yo a aquel Luis? Uh-huh. Seguramente que no tuviera, no sé si sabré encontrar la palabra, la ansiedad por conseguir llegar a los objetivos. En aquel momento tenía una especie de frustración continua en no sentirme lo suficientemente capacitado para llegar a ser una persona de un cierto nivel dentro del mundo del servicio de sala en la alta gastronomía, que era el escenario en el que yo en aquel momento pues decidí quedarme. Y esa ansiedad me hizo sufrir durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que los objetivos hay que lanzarlos allí y que los pasos se tienen que dar de uno en uno y que no se trata de ser el mejor, sino de ser un poquito mejor cada día. Seguramente yo, si fuera el Luis del año 92, le diría, ten muy claro esto. No quieras ser el mejor, si no lo vas a ser nunca. Tú lo que tienes que intentar es ser un poquito mejor cada día. Sin duda, le daría ese consejo. Que lejos vas a llegar, pero tranquilo que no hay que tener prisa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya hemos terminado. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que ha sido un placer. Me han parecido preguntas muy interesantes, una entrevista que recordaré durante mucho tiempo. La escucharé después, la escucharé para ver. Igual, como te decía antes, me despertaré a medianoche alguna noche de estas para decir, ostras, espero que el no. animal, ya tengo el te animal, eso. ya tengo el animal, yo soy un tal, pero he intentado pues responder, ya veis que no, que no me callo, no me callo ni debajo del agua, como decía antes, que hablo por los codos, como decía mi madre, y que he intentado compartir un poquito quién soy y cómo soy, lo que he estado haciendo, lo que estoy haciendo, y pues con humildad, pues si de aquí, de esta charla, alguien se puede sentir inspirado para algún detallito, pues ya seré la persona más feliz del mundo. Eso seguro que sí. Yo me vas a dejar que termine diciendo que pues fui a Cala Montjuïc, a la Fundación Orgullí, pensando que iba a tener una experiencia innovadora. Yo me dedico a esto. Cuando vi que... No recuerdo cómo entré en contacto con este tema, pero vi que teníais esta iniciativa en marcha y dije, hombre, pues me pareció muy atractivo, ¿no? Como lo vendíais, cómo lo comunicabais. Entonces lo propuse a mi mujer, decidimos ir. Menos mal que nos dio tiempo, porque esta decisión fue tomada en octubre y cerrabais el 12 de octubre, el último día, y había entradas todavía. Y salí pensando que Ferran Adrià es el Picasso de la cocina, que ya pensaba que era un tío bastante genial, pero salí pensando que esto es una máquina de innovar y de creatividad sorprendente. Y además me llevé inesperadamente el conocimiento de una persona como Luis, como tú, una gran persona que, bueno, que me dio todas las facilidades para hacer este podcast y que te agradezco mucho que hayas estado y que hayas sido tan honesto y tan claro y
y oye, ojalá que podamos repetir, ¿no? Ha Así sido que un muchas placer. gracias. Ha sido un placer y para los que estén escuchando eso, pues que se animen, que el 15 de abril estaremos de vuelta. O sea que aquí estaremos, yo estaré, si la suerte me acompaña y la salud me lo permite, estaremos aquí con Marc, con Lluís Biosca, con José Mari, con todos los chicos y chicas que formen parte de la tercera temporada del Bulli 1846 para seguir compartiendo más y mejor de todo lo que es nuestra vida, que es el Bulli. Seguro que así será y yo lo recomiendo encarecidamente porque es una experiencia que merece mucho la pena, aparte que el entorno es maravilloso. Así que nada, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a vosotros.